Muy buenas, mis queridos y estimados amigos. Bueno, en esta oportunidad estamos grabando uno de nuestros primeros videos de nuestra serie Analizando Datos. En este vamos a hacer una serie de tutoriales en los cuales vamos a mostrar paso a paso cómo son las técnicas del análisis de datos cuantitativos a través de una herramienta denominada SPSS, y en algunos capítulos estaremos trabajando el RStudio. En esta oportunidad, como es nuestro primer video, vamos a hacer un análisis sobre lo que es la estadística como complemento para el análisis de los datos, como la herramienta fundamental para el análisis de los datos. Entonces, vamos a entrar en materia con lo que denominamos las generalidades estadísticas. Pero antes de comenzar con toda la temática, me quiero presentar. Mi nombre es Rodolfo Enrique Matos Navas. Yo soy economista con especialidad en estadísticas aplicadas y con maestría en educación. Tengo muchos años de estar enseñando la asignatura estadísticas descriptivas, estadísticas probabilidad, análisis de datos cuantitativo, investigación cuantitativa. Básicamente, pues me he dedicado a la investigación de tipo cuantitativo. Entonces, sin tanto preámbulo y sin tanto, sin coloquio, vamos a entrar en materia con lo que es las generalidades estadísticas. ¿Qué vamos a ver en este video? Este video básicamente nos va a mostrar, nos va a mostrar un poco sobre el concepto o las generalidades estadísticas, lo que miramos, vamos a hablar de conceptos, qué es estadística y cuáles son los elementos, los conceptos fundamentales que debemos tener bien claros, bien cimentados para poder conocer esta hermosa herramienta para analizar datos. Luego entraremos a conocer el concepto de variables y la clasificación de estas variables de acuerdo al tipo de dato. Y finalmente, básicamente eso, los datos y su respectiva clasificación. Bueno, muy bien, sin tanto preámbulo, vamos a ver qué vamos a descubrir en este video. En este video vamos a descubrir en qué consiste la estadística, básicamente qué es una variable y para qué se utilizan las variables, y por qué es importante clasificar las variables de acuerdo al tipo de datos. Muy bien, entonces miremos las generalidades y de los conceptos. Todos ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es esto de la estadística? En los textos de estadística hay infinidades, miles de conceptos. Algunos, ojo, importante que decirlo, es muy importante aclarar que el concepto de estadística ha evolucionado a través del tiempo y dependiendo de la época en la cual estemos ubicados, así va a ser el concepto. Algunos autores hablan de que la estadística es una herramienta de las matemáticas. Este concepto nace posteriormente, como después en la Edad Media, aproximadamente aparece el concepto cuando la estadística comienza a complementarse con la matemática. Pero en un principio, si usted comienza a escudriñar las escrituras, los que son cristianos, Biblia, se encontrarán de que básicamente en el libro de Éxodos, la Biblia nos habla un poco sobre la transición que hizo el pueblo de Israel hacia la famosa tierra prometida. Ahí se da cuenta que la Biblia es clara y nos habla de que Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel del pueblo donde estaba inmerso en el pueblo egipcio, básicamente lo que hizo el señor Moisés fue hacer un censo. Entonces, desde esa época de la antigüedad hasta antes de la Edad Media, la estadística no era más que era una disciplina en la cual servía para hacer conteo de personas, porque así era catalogada. Incluso ni siquiera en esa época se hablaba de estadística, pero digamos que haciendo la analogía, podíamos decir de que la estadística era usada para hacer conteo de personas y después fue evolucionando con el tiempo. Pero bueno, hoy vamos a dar un concepto mucho más moderno, mucho más dinámico, porque ya estamos hablando de la Big Data, del Machine Learning, de todo ese tema de la inteligencia artificial. Entonces ya hoy la estadística es otra cosa, ya dejó de ser una
disciplina anexa a las matemáticas para convertirse en una ciencia que tiene vida, que tiene cuerpo, que tiene su conjunto de teoría y que indudablemente utiliza las matemáticas como herramienta de apoyo para hacer sus postulados y sus axiomas. Entonces, básicamente, vamos a hablar que la estadística, para no meternos en el tema de la ciencia como tal, vamos a decir que es un método científico que es utilizado para recolectar, resumir, presentar, analizar, interpretar, generalizar y sobre todo contrastar todos los datos que se recogen en un contexto, en un entorno. Entonces, esos datos son presentados, son, digamos, son presentados para la toma de decisiones. Entonces, los resultados de las observaciones, que son los datos, nos evidencian o nos muestran fenómenos reales, contundentes, que le sirven a la persona, ya sea un gerente de empresa, ya sea un gobernante de un país o ya sea, digamos, cualquier directivo para tomar decisiones, que es lo más importante. Sobre todo, la estadística, ojo, me ayuda a convertir los datos en información. Son dos conceptos completamente distintos. El dato se convierte en información y básicamente eso es lo que muestra a la opinión pública para la toma de decisiones. Pero bien, entonces vamos a hablar de algunos conceptos generales que básicamente hay que tener claro en la estadística. El concepto de población. Básicamente, cuando hablamos de población, hay que tener claro que si hablamos de la población en términos de sociología, pues básicamente es otra cosa. Pero acá en estadística hacemos referencia al conjunto de elementos, de cosas o personas que son objetos de un análisis o de un estudio. Por ejemplo, si en este momento yo quisiera saber cómo viven los colombianos, entonces la población sería todas las personas residentes, ya sean que hayan nacido en Colombia o que estén residiendo de manera permanente en Colombia. Ahí hablamos de personas, pero también la población podría ser un conjunto de elementos. Si yo quisiera hacer un estudio de el número, la cantidad, por ejemplo, la cantidad de automóviles que hay en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, Bogotá, Colombia, eh, básicamente todos los vehículos que hacen parte del territorio nacional, desde La Guajira hasta el Amazonas, ¿cierto? Serían básicamente en la población objeto de análisis, la población objeto de estudio. Ahí estaríamos hablando de objetos, que son los automóviles. Si quisiera hacer un estudio sobre las enfermedades caninas o de los perros, para ser un poquito más segmentado y no hablar de los caninos, sino de los perros, entonces básicamente estaríamos hablando de todos los perritos que se encuentran en el territorio nacional, si estaríamos hablando de Colombia. Entonces, podríamos hablar de conjunto de elementos, animales, personas o cosas que van a ser analizadas o que van a ser investigadas. Todo, absolutamente todo. Entonces, para hacer una investigación es muy importante que el investigador defina de manera clara y contundente quién es su población objeto de investigación, su población objeto de estudio, para poder definirla de manera clara. En ese orden de ideas, básicamente con la población surge lo que se denomina la división de la estadística para efectos del estudio. Hablamos de la estadística descriptiva, cuando estudiamos todos los elementos de la población de una manera generalizada, de una manera, digamos, de una manera casi que descriptiva para poder determinar qué está sucediendo con ella. Eso es denominamos la estadística descriptiva cuando hacemos estudios de todos los elementos de la población. Pero también es muy complejo, es muy difícil, de una u otra manera, poder hacer un estudio, poder hacer un análisis de toda la población. Imagínense ustedes que en Colombia, para poder determinar cuántos desempleados o cuántos empleados hay en Colombia, habría que estudiar a todos los colombianos de la población económicamente activa, o sea, las personas en edad de trabajar y de ingresar a la fuerza laboral.
eso sería muy complicado porque sería un estudio muy demorado, muy complejo y que demandaría mucho dinero y mucho tiempo. Entonces, ¿qué se hace? Para facilitar ese estudio, la estadística ha generado a través de las herramientas matemáticas un concepto denominado muestra. ¿Qué es una muestra? Para definirlo de una manera, es un subconjunto o una porción pequeña de los elementos de la población. Pero más adelante hablaremos sobre eso, pero quiero aclararle que esa muestra tiene que reunir una serie de requisitos, una serie de características para que pueda ser válida. Tiene que ser representativa, tiene que ser extraída de esa población y la representatividad tiene que estar determinada tanto en elementos como en tamaño. Eso lo hablaremos más en detalle más adelante cuando entremos a ver otra herramienta. Entonces, también se puede utilizar muestra. La muestra no necesitamos recurrir a estudiar todos los elementos de esa población para poder inferir qué es lo que está pasando. Entonces, cuando utilizamos muestra, en el momento que la persona decide, el investigador decide tomar una muestra para poder analizarla sin tener que estudiar todos los elementos de la población, en ese momento está incurriendo o está utilizando lo que se denomina la estadística inferencial, ¿sí? Inferir, está infiriendo. ¿Qué es inferir? Básicamente es hacer una interpretación de esta población sin haberla estudiado completamente. Eso es básicamente lo que se denomina la estadística inferencial. Entonces, ahí es la división de la estadística. Se estudia, cuando estudiamos todos los elementos de la población, estamos haciendo descripción, estadística descriptiva, y cuando tomamos una porción de esa población, hacemos estadística inferencia. Y para eso hay que usar unas herramientas matemáticas muy poderosas para que pueda esa muestra ser muy representativa y fiel a los elementos de la población. Entonces, básicamente, cuando hablamos de población, aparece un concepto denominado parámetro. ¿Qué es un parámetro? Son las características medibles de los elementos de la población. Por ejemplo, cuando nosotros queremos saber queremos estudiar un elemento como la edad de unas personas en Colombia, por ejemplo, entonces, preguntamos a todos por las edades y hacemos un promedio aritmético, es decir, sumamos las edades y las dividimos entre el número de personas a las cuales le preguntamos, eso se le denomina un promedio aritmético. Básicamente, ese promedio, si es calculado a todos los elementos de la población, se le considera como el nombre de parámetro, porque es una característica medible de esos elementos de la población. Entonces, repito, un parámetro no es más que los elementos o las características que se miden a esta población. Entonces, eso es lo que se denomina parámetro. Y básicamente lo que hace la muestra es tomar si yo cojo esa edad, pero ya le saco un promedio, pero no a la población, sino a la muestra, entonces lo que estoy haciendo que ese promedio ya no se denomina parámetro porque básicamente fue traído a la muestra. Y eso se le denomina entonces estadístico o estimador. ¿Por qué estimador? Porque está estimando el valor real de ese promedio de la edad en la población, o sea, está estimando lo que se al parámetro. Entonces, es básicamente una aproximación. Ese concepto lo vamos a entender mucho más adelante cuando sigamos en nuestros cursos. Muy bien. Entonces, de una u otra manera, ya sea en la población o ya sea en la muestra, pues los investigadores necesitan utilizar las variables como elemento para apoyarse y poder definir qué es lo que está sucediendo con esa población o con esa muestra. ¿Qué es entonces una variable? Básicamente, podemos decir que una variable son no más que las características que pueden ser medidas a través del tiempo, en términos matemáticos, de los elementos de una población. Por ejemplo, cuando yo, digamos, una característica de los elementos estudiados, si yo quiero estudiar la edad es una característica de las personas que están haciendo parte de una población. Su estatura es la característica de las personas que están haciendo parte de un estudio. Su edad, su estatura, su peso también es una característica. Su estado civil son características. Entonces, las variables no son más que características de
de los elementos a ser investigados. Es básicamente, y con esas características es lo que yo voy a definir. Voy a hacer una descripción general o voy a hacer un análisis profundo de los elementos que estoy investigando. Entonces, básicamente, si estoy haciendo digamos, un estudio sobre la población colombiana, sobre Colombia, sobre cómo viven los colombianos, yo de allí tengo que sacar características las cuales voy a investigar. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo viven los colombianos, entonces yo busco características como el ingreso. El ingreso es una variable fundamental para determinar cómo viven. O sea, si ganan mucho, ganan poco o no ganan absolutamente nada los colombianos. Yo tengo que buscar características como su sexo. O sea, si viven hombres o viven mujeres, qué cantidad de hombres viven, qué cantidad de mujeres viven en Colombia. Entonces, eso es básicamente lo que hace las variables que me ayudan a determinar básicamente las descripciones o las características de los elementos a los cuales estoy haciéndole investigación. Muy bien, entonces, seguimos entonces con las variables, pero las variables a su vez, digamos, la edad, el sexo, la estatura, el peso, así como tal, no dicen absolutamente nada. Para yo poder determinar las variables, necesito medirlas. ¿Y cómo lo mido? Utilizando lo que en estadística denominamos los datos o también denominadas observaciones. Datos u observaciones en estadística es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es un dato? Básicamente podemos decir que un dato es un valor que puede tomar una variable. Un valor que puede tomar básicamente una variable. Cuando yo estoy haciendo referencia a, digamos, a la variable estatura, entonces yo le digo, ¿cuál es la estatura de Rodolfo? La estatura de Rodolfo es 1,80 m. Eso básicamente es el dato que está asumiendo o que está tomando la variable en estudio, ¿cierto? Si yo digo, bueno, entonces, ¿cuál es el estado civil de Rodolfo? El estado civil de Rodolfo es casado. Entonces, allí el casado es el dato que está tomando la variable en estudio. Y ahí sí toma sentido. Pero si yo digo, básicamente, 1,50, 1,50 m o 150 centímetros, y digo soltero, y digo amarillo, y digo 3, esos datos sueltos no tienen sentido. El dato comienza a tomar sentido cuando se utiliza la variable, ¿cierto? Y la variable sola, sin datos, tampoco tiene sentido. O sea, ambos son complementos para darle sentido al estudio que estamos realizando. Datos y variables son complementarios para darle sentido a toda esta temática. Entonces, básicamente, lo que aquí utilizamos con esa variable y con el uso de los datos, básicamente, al utilizar las estadísticas, creamos, cuando la estadística comienza a recolectarlos, a procesarlos y a interpretarlos, entonces generamos lo que denominamos información. Allí, básicamente, con la información, ¿cierto? El dato, repito, suelto, 1,50 m, amarillo, negro, alto, o sea, no dice nada, pero cuando ya lo convertimos en información y decimos que los colombianos tienen estatura promedio entre 1,70 m y 1,75 m, eso ya es una información y eso comienza a tener sentido. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones en cualquier ámbito, en el ámbito empresarial, en el ámbito familiar o en el ámbito, digamos, gubernamental. Básicamente, esa es la historia y esa es la esencia de la estadística, porque tiene sentido cuando usamos datos y hay que saber dónde lo usamos. Si lo usamos con toda la población objeto de estudio o tomamos una porción o una parte de esos objetos de estudio que se le denominan muestra. Muy bien. Básicamente, esa sería la historia. Y entonces, esos datos, de una u otra manera, tenemos que se clasifican de acuerdo al tipo. O sea, no es lo mismo decir 1,50 m que decir amarillo,
¿sí? O decir soltero o decir casado. No es lo mismo. Son dos tipos de datos completamente distintos. Entonces, teniendo en cuenta la forma cómo se presenta el dato, hacia hay una clasificación. Entonces, ¿cómo se clasifican los datos? Se clasifican de dos formas. De acuerdo al tipo de datos, ¿cierto? Estos pueden ser cualitativos o denominados categóricos. También se le llaman, en algunos casos, se le llaman datos, digamos, de categoría o datos nominales, que de una u otra manera. Esos son datos de cualidad o atributos, perdón, o atributos. Entonces, ¿qué es un dato cualitativo? Un dato cualitativo lo voy a decir de una manera muy sencilla. Un dato cualitativo es aquel que que presenta un atributo, es decir, aquel que no se expresa en forma numérica. Por ejemplo, cuando yo te pregunto, ¿cuál es tu estado civil? Tú allí no me vas a dar un número, me vas a dar es una cualidad o me vas a dar un atributo, una categoría. Me vas a decir, mi estado civil es casado, soltero, en unión libre, entre otros. Fíjate que esos son datos, digamos, de tipo cualitativo. Si te pregunto, ¿cuál es el color cuál es el color de las paredes de un salón de clase? Usted me va a decir roja, amarilla, blanca, negra, entre otras. No me vas a dar un número. Entonces, cada vez que los datos se presenten de una forma no numérica, se le consideran datos cualitativos o categóricos. Entonces, de una otra manera, digamos, los datos son recolectados a través de un proceso, de un cuestionario, que ese proceso se denomina encuesta. Eso lo estudiaremos más adelante. Entonces, en un cuestionario, básicamente, para darle un ejemplo de un dato de tipo cualitativo, podemos decirlo de la siguiente manera. Por ejemplo, una pregunta, ¿cuál es tu género? Femenino. Las respuestas son, esta es una respuesta de tipo dicotómica, es decir, que solamente tiene dos opciones de respuestas, por lo menos en Colombia, femenino o masculino, ¿cierto? ¿Cuánto, digamos, posees experiencia laboral? Dicotómica, una respuesta me vas a decir si poseo o no poseo. Entonces, esas son cualidades. ¿Cuál es tu estado civil? Que ya lo analizamos. Entonces, básicamente, ese es el ejemplo de lo que se considera un dato, una variable de tipo cualitativa o un dato de tipo cualitativo. Muy bien. Básicamente, por otro lado, podemos mirar que también los datos pueden ser de tipo cuantitativo. ¿Cuáles son esos datos cuantitativos? Aquellos que se presentan de manera numérica, con número. Por ejemplo, ¿cuál es tu estatura? Ya, si me la das en centímetros son 150 o 180 en centímetros. Si me lo das en metros, 1 metro con 80 centímetros o 1 metro con 50 centímetros. Eso es básicamente, ya es un decimal o es un entero, dependiendo de la escala, de la unidad de medición que me la estás expresando. Entonces, los datos cuantitativos, repito, son aquellos que se presentan de manera numérica o se presentan con números. Un ejemplo de eso, en una encuesta puede ser, ¿cuántos hermanos tienen? 2, 3, 4. ¿Cuál es tu peso? Yo peso 80 kilogramos o yo peso 160 gramos. ¿Qué edad tienes? 20, 30, 40, 50 años. Eso es básicamente los datos de tipo cuantitativo. Pero también los datos cuantitativos tienen una subclasificación. Ellos pueden ser discretos o continuos. Y aquí quiero ser bien claro. O sea, ¿qué es un dato cuantitativo discreto? Es la procedencia. Tenemos que tener claro la procedencia. ¿Cómo? ¿Qué haces tú para generar ese dato en el momento en que lo vas a entregar? ¿Sí? Si a ti yo te pregunto, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Qué haces tú para entregar el dato? Internamente, tu proceso mental hace contar. Bueno, está Pedro, tengo a Juan y tengo a María. O sea, tengo 3 hermanos. Fíjate que hiciste un proceso de conteo. ¿Cuántas sillas hay en el salón de clase? ¿Qué haces tú? Contar. 1, 2, 3. Entonces, cuando los datos provienen de un proceso de conteo, esos datos se le denominan datos discretos, ¿verdad? Y casualmente, los datos que vienen de conteo, pues se expresan en números enteros. Pero ojo, esa es no es la regla. Entonces, hay que tener en cuenta para yo clasificar el dato, si es continuo o si es discreto. El discreto proviene de un proceso de conteo. Para yo emitir la procedencia, para yo emitir el dato, debo hacer un conteo.
¿sí? Es básicamente. Entonces, un ejemplo de eso, repito, son el número de hermanos, hay que contar, el número de aulas que hay en una universidad, el número de sillas que hay en esa aula, entre otras. Básicamente son procesos de conteo. ¿Y qué es el dato continuo? Es aquel que para poder expresarlo proviene de un proceso de medición. Hay que medir, por ejemplo, ¿cuál es tu peso? Hay que medir una unidad de medición que es, que es kilo o que es gramos para poder saber cuánto pesas. ¿Cuál es tu estatura? Hay que medir la persona. Entonces, básicamente, mis queridos compañeros, eso es lo que se denominan los datos discretos y los datos continuos. Y es importante, ojo, fundamental que tengas claro esa clasificación, lo que es cualitativo, qué es cuantitativo, qué es discreto y qué es continuo. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de datos, el procesamiento, la forma de cómo vamos a procesar ese dato es diferente. No es lo mismo trabajar con un dato cualitativo que trabajar con un dato cuantitativo. Y a su vez, no es lo mismo trabajar con un dato discreto que con un dato continuo. Eso lo vamos a estudiar mucho más adelante y hay que tener claro, por favor, claridad. ¿Cómo clasificamos los datos? Repito, lo cualitativo se expresa en atributos, no en forma numérica. Lo cuantitativo sí se expresa con números. Y ojo, los que se expresan con números se clasifican en discreto cuando yo, para poder expresarlo, debo contar. Y lo continuo, para poder expresarlo, debo medir. Ojo con eso, hay que clasificarlo muy bien para poder entonces entender cómo lo hago. Y finalmente, la clasificación de los datos por la escala de medición. Entonces, los datos pueden clasificarse de acuerdo a la escala de medición en, primero, nominal. Un dato es nominal, ¿cierto? Un dato es nominal cuando reúne, digamos, las siguientes características. En primera instancia, conforma grupos o conforma categorías. Es decir, cuando la variable, cuando yo voy a expresar el dato, genero grupos o genero categorías, entonces ahí estoy creando un dato de escala nominal. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿cuál es tu religión? Mira que para yo dar la respuesta, yo debo decir, bueno, yo soy cristiano, yo soy musulmán, yo soy budista, yo soy islámico. Entonces, básicamente, fíjate que estoy generando grupos o categorías. La categoría cristiano, la categoría musulmán, la categoría budista, son grupos. Entonces, básicamente, eso es un dato de tipo nominal. Otra de las características, y es que esos grupos son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa ser mutuamente excluyente? El que dice que es cristiano, simultáneamente no puede ser musulmán. O sea, si ya es cristiano, las demás categorías quedan excluidas. Solamente es cristiano, ¿de acuerdo? No puede ser simultáneamente católico o cristiano, perdón, y puede ser budista simultáneamente. No, eso es técnicamente imposible. Entonces, eso es lo que denominamos mutuamente excluyente, que solamente la persona o el dato pertenece a una sola categoría. Y otra de las características que debe reunir es que el dato por sí mismo no se puede ordenar. ¿Qué quiere decir esto? El dato no se puede ordenar. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, ordéname quién es mayor, quién va primero, el cristiano o el musulmán o el budista. O sea, por sí mismo no se puede ordenar. Para poder ordenarlo, debe usar otra variable, como es la cantidad de personas que son cristianas. Ah, hay más cristianos que musulmanes, entonces yo voy a primero este. No, pero ya utilicé una segunda variable para poder ordenarla. Y entonces no, pero por sí misma la variable no la puedo ordenar de menor a mayor ni de mayor a menor, de ninguna manera. Otra característica que se debe reunir es que el dato puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo. Entonces, por ejemplo, ya dije un ejemplo de variable cualitativa de escala nominal, que es la religión, ¿sí? La religión a la que pertenece la persona. Un ejemplo de dato cuantitativo de escala nominal es básicamente, por ejemplo, los números que tienen los jugadores de fútbol del equipo de la selección Colombia, jugadores de fútbol en la camiseta. Esos números
a pesar de que son números, uno, digamos, el arquero tiene el 1, por allá un defensa tiene el 2, el volante, el volante de creación tiene el 10, el delantero tiene un 9, en fin, esos son posiciones. Esto quiero ser bien claro. Ojo, a pesar de que es un número, ¿cierto? Cuando el dato es de escala nominal, no se puede hacer ningún tipo de operación matemática con eso, a pesar de que es un número. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque los números de los datos de escala nominal carecen de valor en la recta numérica. Es decir, el 0, después viene el 1, después viene el 2, y el 2 es mayor que el 1, y el 3 es mayor que el 2, y así sucesivamente, y que el 1. Esos datos nominales carecen de valor en esa recta numérica. ¿Por qué? Sencillamente porque el dato nominal, que es cuantitativo, ese número no equivale a un valor numérico, sino a una categoría. Cuando decimos que el señor, por ejemplo, el señor arquero de la selección Colombia es el 1, ¿cierto? David Ospina es el 1. 1 no es un valor numérico como tal, es una categoría que le representa una posición dentro del terreno de juego. Y el 10, que es el señor James en la selección Colombia, ese 10 también es una posición, porque yo ahí no podría decir que 1, que David Ospina, más 10, que es James, es igual a 11, que es Cuadrado. Es imposible, técnicamente es imposible, ¿cierto? O sea, los números los datos de escala nominal no se pueden hacer operaciones, no se suman, no se restan, no se dividen, no se multiplican, no se hace ninguna operación aritmética con esos datos. ¿Por qué? Sencillamente, ahorita les digo cómo se trabajan esos datos. Por eso es importante tenerlo bien claro. Muy bien, ese sería el ejemplo básicamente. Ahora bien, por otro lado, vamos a mirar que los datos podrían ser también ordinal, una escala ordinal. Ya tenemos los nominales, ahora pueden ser ordinales. Los ordinales básicamente, básicamente los datos ordinales también deben cumplir las siguientes características. Primero, las mismas características iniciales de la escala nominal. Conforma grupos o categorías, son mutuamente excluyentes y se pueden ordenar. No se puede, en este caso sí se puede ordenar por sí mismo. Yo te doy un ejemplo de escala ordinal. Los rangos de los militares o de la policía. Cuando yo digo un general de la República, ¿cierto? Y un coronel, yo digo, ¿quién está en mayor rango? De mayor a menor, ¿quién está en mayor rango? El general. Luego viene el coronel. Entonces, ahí hay un ordenamiento intrínseco por sí mismo, ¿cierto? Entonces, la única diferencia es que en los nominales no se pueden ordenar los datos, pero en lo ordinal sí se pueden ordenar. Y también pueden ser cuantitativos o cualitativos. Entonces, aquí también hay que tener mucho cuidado porque tampoco las operaciones matemáticas todas no son válidas. Lo que podemos determinar son diferencias. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico de los datos cuantitativos de escala ordinal son los grados de escolaridad. El grado segundo, primer semestre, segundo semestre. Yo puedo determinar allí básicamente que hay uno mayor que otro, pero la magnitud de ese grado, por ejemplo, entre un general y un coronel, no puedo determinar qué tanto el general es mayor, ¿sí?, en la escala que un coronel. ¿Sí? Pero tú dices, Rodolfo, pero por los años de servicio. Pero fíjate que los años de servicio es otra variable y no es la variable original, que es el rango, ¿sí? Que es la variable original a la cual estamos analizando. O sea, yo puedo determinar que uno es mayor que otro, pero no en qué magnitud, en la escala ordinal. Eso es la diferencia. Muy bien. Por otra parte, vamos a mirar la escala de intervalo. La escala de intervalo es otra clasificación de los datos de acuerdo a la escala de medición. Repito, llevo nominal, ordinal y escala de intervalo. Un dato de escala de intervalo puede clasificarse, digamos, como intervalo. Un dato se puede clasificar como intervalo cuando, digamos, se puede determinar la distancia que hay entre el dato A y el dato B. O sea, fíjense que cuando yo decía en lo ordinal, el general y el coronel,
no se puede determinar la distancia, en los intervalos sí se puede determinar la distancia. Pero ojo, algo muy importante, la escala de intervalo única y exclusivamente recibe datos de tipo cuantitativo, de tipo numérico. No se puede decir que un dato de tipo cualitativo es de escala de intervalo. Repito, solamente los de escala de intervalo reciben datos cuantitativos o de números únicamente. Por eso es que yo puedo determinar la magnitud o la distancia que hay entre un punto y otro punto. Y digamos que básicamente en la escala de intervalo, el cero, el valor cero no significa ausencia, no significa carencia. Es decir, que el valor cero en la escala de intervalo es un dato más, es un valor intrínseco que tiene. Por ejemplo, la temperatura. Cuando yo te digo que la temperatura de la ciudad de Cartagena, Colombia, es de 37 grados, ya sabemos que hay un nivel de temperatura de 37 grados, pero que en la ciudad de Bogotá es de 15 grados, ¿cierto? Ahí vemos que hay una distancia, sabemos que en Cartagena hay un nivel de calor mayor que el de Bogotá y sabemos la magnitud. Pero ojo, si yo te digo entonces que en el Polo Norte la temperatura es de 0 grados, yo allí no estoy diciendo o no estoy interpretando de que en el Polo Norte no hay temperatura. ¿Sí? Cero es un valor, es un valor. Otro ejemplo que te puedo dar, digamos que el bebé de Andrea nació hoy y yo voy a hacer un regalo y yo pregunto, Andrea, ¿cuál es la talla de tu niño? Me dice, talla 0. Eso no quiere decir que el niño nació sin cuerpo. No, el niño tiene cuerpo. Y la talla 0 es una talla y es un valor que tiene intrínseco dentro de la variable. Muy importante tener eso claro. Finalmente, entonces, existe la escala de razón. Ya llevamos la escala nominal, ordinal, intervalo y la escala de razón. En la escala de razón, pues la escala de razón es mucho más completa porque se pueden realizar todas las operaciones matemáticas y es de las más deliciosas trabajar en estadística, porque se pueden hacer todas las operaciones matemáticas. El cero, el valor cero, a diferencia de la escala de intervalo, el cero sí es ausencia, sí es carencia. Cuando yo digo, ¿cuál es tu ingreso? Y me dice cero, automáticamente estoy interpretando de que Felipe, que tiene ingreso cero, no gana ingreso, no tiene ingreso. Eso es básicamente el cero, si es ausencia y si es carencia en la escala de razón. Se puede determinar, digamos, cuántas veces un punto es mayor que otro. Por ejemplo, yo puedo decir que mi ingreso es de 500 pesos, pero el ingreso de Juan es de 1000 pesos. Entonces yo puedo decir que Juan gana el doble de ingreso o tiene el doble de ingreso que Rodolfo. Básicamente, a eso es lo que me estoy haciendo referencia. Y algo muy importante, la escala de razón, al igual que la escala de intervalo, también solamente admite datos de tipo cuantitativo. Repito, datos de tipo cuantitativo. Entonces, básicamente, y pues ya le dije que se pueden hacer todas las operaciones matemáticas. Básicamente, este cuadro nos muestra las propiedades, es un resumen de la escala de medición. En todas las escalas, tanto nominal, ordinal, intervalo y razón, se pueden asignar y clasificar datos. Miren que básicamente aquí decimos que el ordenamiento de los datos solamente aplica para los datos ordinales, intervalo y razón. Lo nominal no ordena datos. Y así sucesivamente. Aquí les voy a dejar este cuadro. Miren, revísenlo bien, analícenlo bien, para que puedan de una u otra manera mirar puedan mirar básicamente qué se puede hacer con las respectivas escalas de medición y qué no se puede hacer con la respectiva escala de medición. Por acá también les voy a mostrar otro cuadro, los tipos de gráficos que se pueden hacer con las distintas escalas, con los datos, con las distintas escalas de medición. Por ejemplo, el famoso gráfico circular o de pastel no se puede hacer para los datos ni de intervalo ni para los datos de razón. El diagrama de caja y bigote es un gráfico que lo vamos a estudiar acá, lo vamos a aprender a hacer. Solamente aplicaba los datos ordinales, intervalo y razón. Los histogramas y las ojivas solamente se aplican para los datos de intervalo y de razón. Bien,
Y las medidas, los estimadores o los parámetros también dependen al tipo de escala de razón, de la escala de medición que tengamos o que estemos utilizando. Bien, básicamente aquí te digo que en un minuto, te voy a dar un minuto para que escribas en un minuto qué has descubierto en este video. ¿Sí? Es muy importante que me escribas qué has descubierto en este video. Segundo, cómo lo vas a aplicar a tu vida personal. Cómo lo que aprendiste aquí en este video, esos descubrimientos que hiciste, cómo lo aplicas, cómo lo vas a aplicar. Entonces, tómate ese tiempo porque recuerda algo muy importante, los aprendizajes se pierden si no se fijan. O sea, si tú no lo logras sistematizar, pues esos aprendizajes se olvidan, se pierden, se fuman. Entonces, por favor, un minuto para que hagas eso. Bien, entonces, básicamente, hazlo y, digamos, utilízalo, aplícalo, apropialo, empodérate y ojalá y estos conocimientos te hayan servido de mucho valor, te hayan aportado muchísimo. No siendo más, me despido y nos vemos en otro video, en otra oportunidad. Bueno, muy bien, hasta pronto.